Por favor, es la hora de empezar la sesión. Rogaríamos de las personas que están fuera, pues que fuesen entrando para poder dar comienzo a la sesión. Bueno, antes de empezar la sesión, simplemente presentarnos a los moderadores. La profesora Ana Elías, profesor de la Universidad del País Vasco, y yo mismo me voy a presentar, Vicente Martínez, de la Universidad de Valencia. Vamos a dar lugar a la tercera sesión de técnicas para el control de odorantes, compuestos orgánicos volátiles y gases de efecto invernadero. Como en las sesiones anteriores, los ponentes tienen 12 minutos y 2 preguntas para no salirnos del tiempo planeado. Bien, la primera ponencia tiene como título Utilización de sistemas de propulsión para la mejora de la dispersión atmosférica en fuentes de emisión conducidas en una industria química. El ponente es Antonio Amo. Es licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Medio Ambiente y en este campo cuenta con más de 20 años de experiencia y actualmente desempeña labores técnicas comerciales en el área de desarrollo de negocio de la empresa Lavacua. El ponente tiene la palabra cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahondando un poco en la problemática de la emisión de olores, todos tenemos claro que las fuentes conducidas, digamos que son una de las principales fuentes de emisión de olor. En otras instalaciones, a lo mejor como en depuradoras o en vertederos, esto no es así porque las fuentes superficiales, digamos que copan el mayor protagonismo, pero sí que habrá otras situaciones, en otro tipo de industria, en la química, por ejemplo, donde efectivamente las fuentes conducidas son uno de los principales problemas. Dentro de lo que sería la estrategia para abordar la problemática ambiental por olores y la toma de medidas correctoras, podríamos, por un lado, tomar medidas del tipo de tratamiento a fin de línea, en las que nuestra intención siempre va a ser tratar de depurar las emisiones de nuestros procesos de forma previa a que se emitan a la atmósfera. Aquí podríamos encajar pues, todos los equipos de desodorización, las tecnologías que todos tenemos en la cabeza, como la filtración por carbono activo, la absorción, el lavado químico de gases, la oxidación térmica, la biofiltración, etcétera. Y luego podríamos distinguir una segunda estrategia, más allá del tratamiento fin de línea, que sería optimizar las condiciones de dispersión. Esto en algunas ocasiones pasa por alto, pero esta otra forma de valorar y de abordar esta cuestión también es tan válida como depurar la emisión, ¿vale? Y en muchos casos será algo complementario, muy interesante. Es decir, una vez que ya hemos tomado aquellas medidas, hemos implantado las tecnologías y ya no podemos depurar más esas emisiones o no es económicamente viable, por lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones, técnicamente sí, pero económicamente no, podríamos optimizar las condiciones de dispersión para que esas emisiones tuviesen un menor impacto en el entorno, ¿vale? Mi ponencia hoy va a tratar sobre este asunto, optimización de las condiciones de dispersión atmosférica, y bueno, es algo que, como digo, es muy válido. El equipo que voy a presentar y la experiencia que voy a presentar en una industria química es el equipo EOLAS, es un sistema de propulsión que, instalado en la parte superior de una chimenea, lo que permite es propulsar el penacho de esa chimenea para que tenga la menor afección en el entorno. Las características funcionales de este equipo, básicamente existen 2 modelos.
uno el Pulsar y otro el Stratopulsar. Son dos modelos que se diferencian en la magnitud, como pueden ver. El primero tiene una capacidad de propulsar con un caudal de 300.000 metros cúbicos hora y el segundo, que es un modelo reducido, 120.000 metros cúbicos hora. En ambos casos, la velocidad de salida de esos gases es la misma, cercana a los 30 metros por segundo. Evidentemente, la diferencia es en la sección, es más pequeño uno que otro. Ahí hay un diagrama del EOLASH en el que pueden ver que bueno, lo que hace el sistema de propulsión es tomar la emisión de la chimenea y el aire circundante. Es decir, lo que hace es tomar el aire circundante próximo y tomar el penacho de la chimenea, lo diluye y lo propulsa con esa velocidad, a 30 metros por segundo aproximadamente, y con ese caudal de dilución. Esto lo que provoca es una menor afección en el entorno porque favorece la dispersión en el eje vertical y que afecte menos en el plano horizontal. Es un proceso mecánico sencillo, es una turbina y es una tecnología de sencillo uso, tiene bajos costes de mantenimiento, de fácil implementación y conservación, con la capacidad de poder disponerse de forma automática, es decir, a demanda. En el caso de que yo tenga unas emisiones, el equipo funciona y puedo no utilizarlo en aquellas situaciones donde considero que no tengo tales emisiones. Se puede aplicar sobre cualquier foco puntual, como digo, y también en ventilación de naves con zonas muertas. Tiene también una posibilidad de que actúe como una barrera neumática, o sea, que ya no se implante en la parte superior de una chimenea, sino en los aledaños de emisiones de fuentes superficiales. Es una tecnología que debe utilizarse siempre que se cumplan emisiones, es decir, el equipo lo que no te permite es, si tú incumples el valor de emisión que te exige la Administración, no puedes hacer la trampa y poner este equipo que lo que hace es diluir. Siempre tendrás, y ya nos ha pasado en algún caso, que la Administración dice, ojo, que esto se podrá utilizar siempre que la corriente de gases, previamente a la entrada a la turbina, cumpla los parámetros de emisión establecidos. Tiene una fácil operatividad y mantenimiento y con muchas referencias, como digo, en Europa. Las características técnicas del equipo están ahí, como digo, el modelo Pulsar 300.000 metros cúbicos hora, 120.000 el pequeño, consumo de 52 kilovatios o 15, con 500 o 1000 revoluciones por minuto, el diámetro 2,3 metros o 1,7, la velocidad en ambos casos de salida, como antes comentaba, 30 metros por segundo, con una altura, peso, bueno, las características que están ahí referenciadas. Aquí tienen un diagrama de la altura del penacho una vez propulsada por la turbina. Tenemos por un lado lo que sería el metro, los metros de altura y por otro la velocidad del viento circundante, que efectivamente en función de que exista mayor viento, la altura que alcanzada es menor. Pero como digo, ahí lo tienen. El efecto que causaría es, en la imagen de la derecha, pues se ve ese penacho que acaba siendo, como digo, propulsado. Y bueno, hay que tener en cuenta que todas estas cuestiones se pueden valorar de una forma, digamos, objetiva o estimar mediante modelos de dispersión atmosférica. Los modelos de dispersión atmosférica, como saben, a partir de la naturaleza de las características de la emisión, las características de la atmósfera y del terreno, al final te valoran una dispersión de estos contaminantes y al final se generan unas curvas de isoconcentración de olor o de cualquier compuesto químico que, bueno, digamos, los modelos pueden y tienen en cuenta estas condiciones. De hecho, cuando se utilizan modelos de dispersión, al modelo hay que introducir las condiciones de emisión, hay que introducir la altura de emisión de la chimenea, la velocidad de salida de gases de la chimenea, la temperatura, porque todas estas cosas, en la medida en que yo aumente la altura, aumente la velocidad de salida de gases o aumente la temperatura, voy a favorecer siempre esa dispersión y una menor afección en el entorno.
Para el caso que voy a tratar esta tarde, es una industria química que se ubica en Andalucía, que cumple las exigencias en materia de emisión medioambiental y que tienen unas quejas constantes de las poblaciones cercanas por asuntos de olores. Son 3 focos los que realizamos un estudio de valoración de implementación de esta tecnología en esta industria, en esos 3 focos, con esas características a priori de la instalación. En nuestro caso, la mayor preocupación que tenía el cliente era la emisión de sulfuro de hidrógeno y lo que hicimos fue valorar y utilizar el modelo con sulfuro de hidrógeno en este caso. El modelo que utilizamos fue CalPAF View 7.0 con esas características, introduciendo esos parámetros. Los datos meteorológicos los utilizamos a partir del modelo GURF, también ahí con esas características. Y bueno, en el primer escenario que obtuvimos de los focos 1, 2 y 3 en funcionamiento era el escenario actual, es decir, el escenario de los focos con esas emisiones sin utilizar las turbinas, los equipos EOLASH. Ahí se está representando la concentración de sulfuro de hidrógeno en microgramos metro cúbico desde 0,5, que es el color verde, hasta 3, el valor 3 microgramos cúbicos, lo que sería el rojo. Como vemos, hay una dispersión considerable de las emisiones de sulfuro de hidrógeno y en un segundo término lo que hicimos fue modelizar el escenario de esos 3 focos considerando la utilización de modelos EOLASH. Ahí obtuvimos una clara reducción de las concentraciones de sulfuro de hidrógeno en el entorno cercanas a un 75%. Esto es lo que valoramos en su mayoría. Ahí está la comparación y la diferencia de la modelización con la utilización de los equipos EOLASH y sin esa utilización. Como conclusiones de este trabajo, por un lado se extrae algo que es obvio y que ya está demostrado, que las condiciones de emisión de cualquier fuente afectan a su dispersión, en este caso, como decía, la altura, la velocidad de salida de gases o la temperatura, estas cosas afectan en la repercusión en el entorno. La utilización de sistemas de propulsión es una herramienta muy válida que se puede utilizar tanto con equipos de tratamiento fin de línea o no, se puede buscar como una alternativa a un tratamiento fin de línea o no. Y también pensamos que es conveniente siempre profundizar en estas cuestiones de valorar las concentraciones en el entorno, la efectividad, a partir de mediciones en emisión, porque todos sabemos que los modelos son cálculos con modelos complejos, matemáticos, pero que, como cualquier cálculo, pues tiene su grado de aproximación y de certidumbre. Y, agradecerle su interés. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarte al tiempo y tenemos 2 preguntas. A ver, ahora. Sí, Antonio. ¿Qué tal? Esta tecnología de dispersión, ¿tenéis experiencia en focos difusos, en barreras con este tipo de mecanismos que acelere la ventilación o solamente a focos confinados? No, me estás preguntando, Rafael, por si la aplicación que podemos tener de esto en las barreras neumáticas, ¿te refieres? Bien, efectivamente esto es algo que se puede conseguir. Vamos a ver, todos tener en la cabeza lo que ocurre cuando uno entra al Corte Inglés, que es que de repente 1 metro más aquí o más allá de tener esa cortina de viento, pues hay unas claras diferencias, ¿no? Bueno, la barrera neumática es que estos equipos pueden situarse cerca de fuentes superficiales y pueden, digamos, en un momento dado, frente a una componente de viento, tratar de hacer una especie de levantamiento de ese penacho que viene poco a poco, viene desde 0 metros, desde cota cero, y puede sobreelevarlo. Hay que tener claro que esta cuestión también hay que valorarla concretamente porque, su efecto
en la magnitud hay que valorar qué dimensión tiene esa fuente superficial y qué equipo sería necesario. Se han hecho experiencias, tenemos experiencias en Europa con este equipo en estas fuentes superficiales, pero como digo, es un caso que hay que estudiar uno a uno porque no es tan buena la efectividad como cuando yo tengo una fuente conducida y lo que quiero es sobrelevar el penacho. Esta es una cuestión que habría que estudiar con más detenimiento. Sí, eso es. Sí, hola, buenos días. Sí, vale. En cuanto a condiciones sonoras de esa turbina, ¿sabes si puede afectar al entorno? Porque hemos hablado además que las afecciones son tanto sonoras como dolores. Entonces, no sé si tiene los niveles sonoros que está provocando. Vale, lo que es la afección, efectivamente, estos equipos tienen una afección en el entorno a nivel sonoro y, bueno, cuando se instalan estos equipos existe la posibilidad de colocar un silenciador en una camisa metálica que realmente impide esa transmisión del ruido. El ruido producido puede ser unos 81 decibelios a 1 metro del equipo, es decir, que es una cuestión que también debe de considerarse a la hora de implantarse una tecnología de este tipo y es un impacto ambiental que también se tiene que valorar. Sí. ¿Y la última pregunta? Pues, vale, muy bien. Gracias. En Colombia, la parte en fuentes fijas corrige por oxígeno de referencia. Digamos, dependiendo del oxígeno que esté en la fuente fija, lo corrige dependiendo, digamos, subproducto de tratamiento de subproducto animal, digamos un mercaptano, un amoníaco, un H2S. Al corregirlo, digamos que esté en un 8%, en un momento lo corrijo a un 11% para poder comparar con norma. El aumentar velocidad con estos equipos no me incrementa el porcentaje de oxígeno que al corregirlo me incremente la concentración. No, vamos a ver, el concepto del equipo de la tecnología es que yo lo que hago es colocar una turbina encima de la parte de una chimenea que no la tapo completamente, es decir, el caudal de salida de la turbina no lo coge únicamente del caudal de salida de esa chimenea, sino que hace es mezclar del aire circundante a la chimenea y lo impulsa conjuntamente el penacho de la chimenea con el aire circundante. Ahí se está produciendo un efecto de dilución, de aumento de velocidad de salida, pero que lo que hace es favorecer en todo caso la dilución, pero no tiene un efecto, digamos, la dilución física. Es decir, hay unas tablas que no he mostrado que muestran cuál es el grado de dilución de estas turbinas, pero que al final el concepto es bastante sencillo. O sea, lo que hago es diluir y propulsar con una mayor velocidad para que luego tratar de que esas emisiones afecten menos en el entorno. O sea, no tiene ningún tipo de relación en ese sentido. Muchas gracias y pasamos a la siguiente ponencia.